revisamos de la ginecología de Williams y de este protocolo que es de un hospital de España sobre masas pélvicas. Entonces, las masas pélvicas se clasifican en causas ginecológicas y no ginecológicas. Entonces, dependiendo de eso, es lo que vamos a pensar que pueda tener el problema la paciente. Dentro de las causas ginecológicas, las vamos a dividir según la edad de la paciente. Entonces, tenemos 4 tipos de edades de paciente. Masas en las prepúberes, o sea, en las niñas, en las adolescentes, en las pacientes en edad reproductiva y en las pacientes posmenopáusicas. Y tenemos causas no ginecológicas que son de los otros órganos o otros sistemas que están en el abdomen, como son tumores neurogénicos retroperitoneales, problemas del colon, diverticulitis, ileitis, apendicitis, cáncer de colon, o sea, masas del sistema gastrointestinal, o también problemas del sistema osteomuscular, como son hematomas en la pared muscular. ¿Qué masas son en las prepúberes? Entonces, en las prepúberes tenemos unas muy frecuentes, como son los quistes funcionales, aunque los ovarios no están con una función plena, ya en la prepúber que se está acercando a la menarquia, comienzan a haber ciertos folículos que pueden crecer, pero esos folículos, como no hay todavía la ruptura del óvulo, la ruptura del folículo para que salga el óvulo, muchos de esos folículos siguen creciendo y se convierten en quistes funcionales. Otra masa que se puede aparecer, que es lo frecuente, son los tumores de células germinales, que afortunadamente la mayoría son los benignos. Dentro de este tumor de células germinales, el más frecuente son los teratomas. Los teratomas quísticos maduros, que son los benignos. Y por último, la parte de malignidad, pues es muy escaso y muy rara a la vez, se habla de menos del 1%. Entonces, generalmente uno en una masa pélvica de una niña no piensa en que sea un cáncer, aunque hay un 0.9%, pero uno piensa en otros tipos de situaciones. En la paciente adolescente, las masas pélvicas son muy similares a la prepúber, pero aquí ya se adelanta lo que tenga que ver con la menstruación y entonces puede aparecer la famosa endometriosis y con la endometriosis aparecen los endometriomas, las masas en los ovarios, o pueden aparecer si la adolescente ya comienza a tener relaciones, los problemas del embarazo y los problemas de infecciones de transmisión sexual, como es la EPI. Entonces ya las adolescentes, además de lo que tenía en la prepúber, podemos presentar estas otras 3 patologías como causas de masas pélvicas: endometrioma, el embarazo y la enfermedad pélvica inflamatoria. En la paciente en edad reproductiva siguen siendo frecuentes estas masas, ¿sí? Las que tenemos acá, pero aparecen también otras que van volviendo frecuentes, como es el caso de los miomas, la posibilidad de embarazos ectópicos, abscesos tubováricos secundaria a las EPIs, y ya aquí aparecen las malignidades. Ya comienza a ver con más frecuencia tumores malignos en las pacientes con edad reproductiva. Y por último, en las posmenopáusicas, pues obviamente se nos van a quitar muchas que tienen que ver con hormonas, como son endometriomas y embarazo. Esos van a desaparecer porque la mujer posmenopáusica no tiene hormonas, entonces ya no vamos a ver esto. Y se nos vuelve, lo mismo los miomas desaparecen, tienden a desaparecer. Y lo que se nos aumenta aquí ya es todo lo que tiene que ver con cáncer. Cáncer de ovario, cáncer de endometrio o cáncer de cervix. Ya se vuelven como las causas más frecuentes de masas en esta edad. Vamos a ver algunas causas en el útero y en los ovarios para lo de masas pélvicas. Entonces, en el útero, lo más frecuente en cuanto a masas son los leiomiomas. Junto con los leiomiomas podemos tener hematometra. Acuérdense, hematometra es la acumulación de sangre dentro del útero, que casi siempre se da por problemas de obstrucción cervical.
Entonces, todo lo que tenga que ver con el cervix que lo obstruya me puede dar un hematometra. Entonces, ¿qué me puede obstruir un cervix? El cáncer de cervix. Entonces, cuando yo veo un hematometra, tengo que pensar que la paciente no va a tener un cáncer de cervix. O cirugías que se hagan en el cuello uterino, por ejemplo, las conizaciones, que son cirugías que se hacen para las lesiones precancerosas, se puede producir que como uno saca un tejido, el tejido restante se puede colapsar, se puede pegar adherencias y hacer estenosis cervical y allí acumular y producir hematometra. Entonces, siempre que hay un hematometra, yo tengo que pensar la causa más frecuente de esto es algún proceso obstructivo a nivel cervical. Y esto me puede dar la sensación de una masa en el abdomen, porque hay crecimiento del útero y cuando crezco el útero, se me crece el útero, entonces al tocarlo se me va a manifestar como una masa pélvica. Otra causa es la adenomiosis. Entonces acuerden que la adenomiosis es una especie de endometriosis dentro del miometrio. Entonces las glándulas endometriales se internan dentro del miometrio y van comenzando a producir acumulaciones de sangre dentro de la pared del miometrio y eso me le va a dar aumento del tamaño. Y entonces lo que vamos a detectar como una masa pélvica. Entonces vamos a encontrar un útero blando porque está infiltrado como por lagunas que hacen el endometrio dentro del miometrio, un útero blando y grande, y la paciente generalmente nos consulta por hemorragias. Para esta paciente el único tratamiento es sacar el útero, la histerectomía, porque para la adenomiosis en realidad no hay ninguna droga que nos ayude mucho. Bueno, vamos a ver en cuanto a los miomas, algunas generalidades, porque el tema no es miomatosis, pero vamos a ver algunas generalidades por ser lo más frecuente del útero. Entonces, la incidencia de miomas va del 20 al 25%, aunque aún hay estudios que hablan hasta del 70 al 80%. Esto es cuando está uno sacando el útero, esto todo brillante, que es por la distensión de la serosa por el tumor, esto es lo que es un mioma. Cuando lo abren, se encuentra una masa con una apariencia remolinada, de color blanco anacarado, fibroso, y que se diferencia muy bien de la pared del útero. Esto es el mioma, esta es la pared del útero. Esto es muy importante porque esto es lo que me permite hacer la miomectomía, porque yo logro diferenciar bien, vea, por aquí va el mioma, entonces lo separo y lo puedo sacar sin sacar mucho tejido normal. Los miomas son de crecimiento muy lento porque tienen una actividad mitótica muy lenta. Por eso un mioma para que crezca necesita por lo menos 2 o 3 años para que crezca. Entonces, en cambio, cuando el mioma es de tipo maligno, que es lo que se llama el leiomiosarcoma, la actividad mitótica es muy acelerada. Y entonces vamos a encontrar crecimiento de la masa muy rápidamente. Por eso uno a los miomas le hace un control a los de 3 a 6 meses para ver cómo está su crecimiento. Si no crecen o disminuyen, pues uno los deja quietico porque saben que son benignos, pero si comienzan a crecer y a crecer en una velocidad rápida, uno puede pensar que es un cáncer y debe operar. Estas son las diversas ubicaciones. Acuerden que los miomas son tumores de músculo liso. Entonces, como son tumores de músculo liso, se pueden presentar en todas las partes que haya músculo liso. Y acuérdense que las arterias tienen músculo liso. Entonces, nosotros podemos encontrar, no es lo más frecuente, pero se pueden encontrar miomas en un vaso, miomas en la musculatura, en la capa media de los vasos. También acuerden ustedes, el útero tiene lo que se llama el ligamento redondo, que va por acá. Ese ligamento redondo nace en el útero, va a la pared pélvica y por los orificios inguinales termina en los labios mayores de la mujer. Pues en ese labio mayor yo puedo encontrar una masa y esa masa puede ser un mioma, porque todo ese ligamento redondo es músculo liso. Entonces me le puede dar miomas a ese ligamento redondo. Según su ubicación, pues son los nombres. Aquí tenemos un mioma pediculado submucoso, que está totalmente dentro de la cavidad endouterina. Un mioma submucoso que ya está comenzando a ocupar el miometrio. Un mioma intramural que ya está dentro del miometrio.
un mioma cervical, mioma subseroso porque ya está tocando la serosa, o un mioma subseroso pediculado porque ya está en la cavidad sérica. No sé si ustedes recuerdan sobre endometriosis. Acuerden que los endometriosis, las células endometriósicas, ellas mismas producían sus estrógenos. Pues se ha visto que los miomas también producen su propio ambiente hiperestrogénico, porque ellas tienen también aromatasas que transforman andrógenos en estrógenos. Entonces, por eso se sabe que el tratamiento de los miomas generalmente no hay una droga que nos ayude a que desaparezcan. Y es porque ellos mismos se cuidan, ellos mismos crean su ambiente hormonal. Entonces, esto es lo que les dice, en los miomas también aparecen enzimas de citocromo P450 aromatasas que convierten las andrógenos en estrógena y en estradiol. Y eso les permite su sobrevida, porque los miomas son hormonodependientes también. Hay unos factores de riesgo como es la raza negra, la obesidad y antecedentes familiares. Entonces, estos son pacientes que tienen riesgo de desencadenar la miomatosis. La FIGO sacó una clasificación de los miomas. Entonces, esta es la clasificación de los miomas según su ubicación. Entonces, de 0 a 2 son los miomas que están ubicados en la cavidad uterina. El 0 es el que está totalmente dentro de la cavidad uterina, o sea, está pediculado. El 1 ya no está pediculado, sino que ya tiene una porción dentro del miometrio. Esa porción es menos del 50%. El 2 ya tiene una porción mayor dentro del miometrio, o sea, más del 50%. Entonces, los submucosos se clasifican en 0, 1, 2. De ahí para adelante se llaman otros, se les clasifican otros y va del 3 al 8 dependiendo de su distancia, digamos, dentro de la pared. Entonces, si está dentro de la pared, pero todavía está en contacto con el endometrio, se le da el número 3. Si está ya sin contacto con el endometrio, sino totalmente intramural, se le da el número de 4. Si ya comienza a asomar en la serosa, el 5, y si ya está mucho más abajo, fuera de la serosa, el 6. ¿Sí? El 7 es cuando ya está pediculado hacia afuera, el seroso pediculado. Y el 8 es el que se ubica en otros sitios, puede ser en el cervix o en otros lados. El mioma que atraviesa toda la pared, desde el endometrio hasta la serosa, se le ha denominado un mioma híbrido y se le clasifica con el número del 2 al 5, que si ustedes ven es lo que compromete los miomas que ya se meten a la parte intramural. Entonces, a este tipo de miomas que son grandes y que tienen contacto con las dos caras, la interna y la externa, se le llama mioma híbrido y se le da una clasificación 2-5. Esto es muy importante, doctores, por favor. La mayoría de los miomas son asintomáticos, ¿sí? Y en esto tenemos problemas porque a veces el médico general le echa la culpa hasta de la pobreza de la paciente al pobre mioma, ¿sí? La mayoría son asintomáticos. Los que se presentan con síntomas, pues sí pueden producir sangrado, dolor, sensación de malestar en el hipogastrio e infertilidad. Pero la mayoría son asintomáticos, doctor. Entonces uno debe tratar de dejar como de último diagnóstico, si la paciente presenta con sangrado, lo deja de último diagnóstico y trata de investigar las otras causas de sangrado. Estos son el tratamiento para los miomas. Tenemos 5 tipos de drogas. Antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos, la medroxiprogesterona, el dispositivo con progestágeno, levonorgestrel y los agonistas de GnRH.
Pero miren ustedes, miren el título. Indicaciones de tratamiento médico para miomas uterinos. Pero cuando le ponen los síntomas, miren que ninguno dice disminución de tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que ninguno de estos tratamientos es que sea efectivo para hacer desaparecer el mioma. ¿Qué es lo que le tratamos a los miomas? Pues si tiene cólicos menstruales, si hay hemorragia, si hay dolor con las relaciones, la presión pélvica o la infertilidad. ¿Sí? Entonces, esto se lo digo porque mucha gente quiere que uno le quite los miomas o le desaparezca con droga. No hay una droga. La única que se ha visto que medio puede mermar el tamaño de los miomas son los agonistas de GnRH, porque como esto pone a la paciente en una menopausia completa, pues es como en la menopausia donde los miomas tienden a desaparecer, es lo mismo. Pero estos agonistas no se pueden usar más de 6 meses. Entonces usted a los 6 meses, el mioma vuelve y recupera su tamaño, vuelve a crecer lo que iba a crecer. Entonces ese es el problema. Entonces no hay ninguna droga que yo le pueda decir a la señora, póngasela, tómesela, úntesela, que con esto le van a desaparecer los miomas. ¿Listo? Bueno, pasamos a los ovarios, a las masas pélvicas de los ovarios. Entonces, las masas pélvicas dependientes de ovario son divididas en dos tipos de masas. Las masas neoplásicas, es decir, las que crecen por sí solas, y entonces se denominan neoplasias quísticas del ovario, y las masas que son por problemas funcionales. Es decir, el folículo que no rompió y que reabsorbe agua y que crece a punta de agua. Son lo que se denominan quistes ováricos funcionales. Entonces, esta es la primera división de la parte de masas quísticas, porque tenemos unas masas sólidas que también son otro tipo de pero esta es la división que hacemos en las masas quísticas. Entonces, neoplasias quísticas y quistes funcionales. ¿Cómo se pueden presentar estas masas? Entonces tienen una variedad. Pueden ser asintomáticas y ser un hallazgo ocasional, un médico que le tocó la barriga y le encontró una bola a la paciente, o le pidió una ecografía por hacerse un control de cualquier cosa y le vio una masa quística en el ovario. O se pueden presentar con dolor pélvico que puede ser cíclico, por ejemplo en la endometriosis. Acuerde que los endometriomas y la endometriosis se presenta mucha dismenorrea, o sea, dolor con la menstruación. O puede ser intermitente si el quiste está ahí muy grande, o si se tuerce, pues obviamente da un dolor más intenso, o si se rompe el quiste, ¿ya? O si es un absceso, me puede dar un dolor intermitente. Volvemos a las masas ováricas, diagnóstico diferencial. Entonces tenemos causas obstétricas, el embarazo normal que se puede confundir un útero grande con una masa ovárica, el embarazo ectópico o las causas no obstétricas como son la EPI, los abscesos pélvicos, los endometriomas, una impactación fecal, un globo vesical o una apendicitis. En cuanto a las neoplasias quísticas, pues recordemos que el ovario está conformado por tres tipos de tejidos. El tejido epitelial externo, y de este tejido epitelial superficial me van a dar los tumores epiteliales, de los cuales los podemos clasificar en tumor seroso, mucinoso, endometrioide, células claras de Brenner o el cistoadenofibroma, ¿sí? Son muy frecuentes, el 65 al 30%, el 90% pueden ser malignos y son los tumores más frecuentes en los mayores de 20 años. ¿Sí? Está el tumor de células germinales que ya comprometen lo que está en el desarrollo del folículo. Son los, digamos, los segundos en frecuencia del 15 al 20%. La malignidad es muy poca, del 3 al 5%, y son los tumores frecuentes en los menores de 25 años. Entonces, si yo tengo una paciente joven, ya dijimos que en la prepúber el tumor más frecuente son los teratomas. El teratoma es un tumor de células germinales.
Entonces, estos son los tumores de células germinales: teratoma, digerminoma, tumor del seno endodérmico y coriocarcinoma. Está el tercer tipo de célula, cordones de los sexuales y del estroma, que son las células estromales y las células de Sertoli-Leydig que hay aquí en la parte del estroma. Son muy poco frecuentes, del 5 al 10%, de muy poca malignidad, del 2 al 3%, y se puede presentar a cualquier edad. Entonces, ellos son los fibromas, los tumores de las células de la granulosa y la teca, los tumores de células de Sertoli-Leydig. Y están la metástasis a los ovarios, de otra parte que me hace metástasis al ovario. Ahí está lo que ustedes van a conocer como el tumor de Krukenberg, que es un tumor del gastrointestinal que hace metástasis al ovario. También son relativamente raros, el 5%, relativamente raros en malignidad, y la edad también es a cualquier edad que se pueden presentar. ¿Qué voy a hacer para diagnosticar entonces estas masas pélvicas ováricas? Entonces, lo primero que vamos a mirar son algo que llamamos los marcadores tumorales. Dependiendo de la línea celular que sea el tumor, me puede producir ciertas sustancias. Por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana se presenta cuando la paciente tiene un coriocarcinoma. El coriocarcinoma es un tumor de células germinales. Entonces, ¿qué paciente va a ser frecuente con el coriocarcinoma? Las pacientes jóvenes. Entonces, yo cuando tengo una paciente por ahí menor de 25 años y que tiene una masa de ovario, el marcador tumoral que debo pedirle es una gonadotropina coriónica humana, su unidad beta. La alfa-fetoproteína es también un tumor, es producida por el cáncer de células embrionarias, que es también un tumor de células germinales. Entonces aquí ya llevamos dos marcadores que le tengo que pedir a las personas jóvenes: la gonadotropina coriónica humana, su unidad beta, y la alfa-fetoproteína en personas jóvenes. Aparece el CA125, que este es un marcador de los tumores epiteliales. Y ya vimos que los tumores epiteliales son las mayores de 20 años. Entonces, el CA125 se lo voy a pedir es, por ejemplo, a las personas de 40 años que tienen una masa en el ovario.